La industrialización aumentó enormemente tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sin embargo, muchos lugares, incluso en zonas importantes como Nueva York, mantuvieron su carácter rural, con pequeñas comunidades que preservaban costumbres y creencias antiguas. Las leyendas de las guerras de independencia se mezclaban con historias locales, y estas zonas, frecuentemente habitadas por inmigrantes alemanes y holandeses, trajeron consigo relatos como el conocido Jinete sin cabeza, cuyo origen literario proviene de Alemania bajo el nombre de Der wilde Jäger. Este relato, escrito por Washington Irving en 1820, toma gran inspiración de la tradición europea y de las leyendas americanas de la época. Es considerado una de las primeras grandes historias de terror de la literatura estadounidense, habiendo sido adaptado y traducido en innumerables ocasiones, lo que ha cimentado su lugar en la cultura popular. El jinete sin cabeza. Allí, en la orilla oriental del Hudson, se extiende una de esas amplias ensenadas. En esa vasta expansión del río, denominada por los antiguos navegantes holandeses el Tappan Zee, se encuentra una pequeña ciudad o puerto rural. En esa región, los antiguos navegantes siempre reducían prudentemente las velas e imploraban la protección de San Nicolás al cruzar. Algunos la llaman Greensburg, pero es más conocida y propiamente llamada Tarrytown. Se dice que este nombre fue dado en tiempos pasados por las buenas amas de casa de la región, debido a la persistente costumbre de sus maridos de demorarse en la taberna del pueblo los días de mercado. Sea como sea, no garantizo la veracidad del hecho, pero lo menciono para ser preciso y auténtico. No muy lejos de este pueblo, tal vez a unos 3 kilómetros, hay un pequeño valle, o más bien un lapso de tierra entre altas colinas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo entero. Un pequeño arroyo lo atraviesa, con un murmullo apenas suficiente para arrullar a uno hasta el reposo, y el ocasional silbido de una codorniz o el golpeteo de un pájaro carpintero es casi el único sonido que interrumpe la uniformidad de la tranquilidad. Recuerdo que cuando era un jovenzuelo, mi primera hazaña en la caza de ardillas fue en un bosque de altos nogales que sombrea un lado del valle. Había vagado hasta él al mediodía, cuando toda la naturaleza está particularmente quieta, y me sobresaltó el estruendo de mi propia escopeta al romper la quietud dominical a mi alrededor y prolongarse y reverberar con los ecos enfurecidos. Si alguna vez deseara un refugio donde pudiera escapar del mundo y sus distracciones y soñar tranquilamente el resto de una vida atribulada, no conozco ninguno más prometedor que este pequeño valle. Por el reposo lánguido del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, quienes son descendientes de los colonos holandeses originales, este valle apartado ha sido conocido desde hace mucho tiempo con el nombre de Sleepy Hollow, y sus muchachos rústicos son llamados los chicos de Sleepy Hollow en toda la región vecina. Parece que una influencia somnolienta y soñadora se cierne sobre la tierra y permea la misma atmósfera. Algunos dicen que el lugar fue hechizado por un médico alemán durante los primeros días del asentamiento. Otros, que un viejo jefe indio, el profeta o mago de su tribu, celebraba sus rituales allí antes de que el país fuera descubierto por el maestro Hendrik Hudson. Ciertamente el lugar todavía continúa bajo el dominio de algún poder encantador que mantiene un hechizo sobre las mentes de las buenas personas, haciendo que caminen en un continuo ensueño. Están dados a todo tipo de creencias maravillosas, son sujetos a trances y visiones, y con frecuencia ven cosas extrañas y oyen música y voces en el aire. Los relatos locales abundan en todo el vecindario, junto con los lugares encantados y las supersticiones que emergen al caer el crepúsculo. Los astros fugaces y los meteoros cruzan el valle con más frecuencia que en cualquier otra parte del país, y las pesadillas parecen haber hecho de este lugar su escenario favorito. El espíritu dominante es una figura a caballo sin cabeza. Esta aparición ronda la región encantada y parece ser el comandante en jefe de todos los poderes del aire. Se dice que es el fantasma de un soldado gesiano, cuya cabeza fue arrancada por una bala de cañón en alguna batalla innombrada durante la Guerra de la Independencia, y que se le ve ocasionalmente por la gente del campo, apresurándose en la penumbra de la noche como si volara con alas del viento. Sus rondas no se limitan solo al valle, sino que a veces se extienden a los caminos adyacentes y especialmente a los alrededores de una iglesia no muy distante. De hecho, algunos de los historiadores más reconocidos del estado, que han sido meticulosos en recopilar y cotejar información sobre este espectro, afirman que el cuerpo del soldado fue enterrado en el cementerio de la iglesia.
Dicen que el fantasma sale por las noches al campo de batalla en busca de su cabeza y que la velocidad con la que a veces atraviesa el valle, como un vendaval de medianoche, se debe a que está retrasado y apurado por regresar al cementerio antes del amanecer. Tal es el propósito general de esta superstición legendaria, que ha proporcionado material para muchos relatos en esa región de sombras. El espectro es conocido en todos los hogares del campo con el nombre del jinete sin cabeza, de Sleepy Hollow. Es notable que la propensión visionaria que he mencionado no se limita a los habitantes nativos del valle, sino que se absorbe inconscientemente por todos los que residen allí por un tiempo. Por muy despiertos que hayan estado antes de entrar en esa región soñolienta, es seguro que en poco tiempo inhalarán la hechizante influencia del aire y comenzarán a volverse imaginativos, a tener pesadillas y a ver apariciones. Menciono este lugar pacífico con todo el posible elogio, porque es en estos pequeños valles retirados de holandeses, que se encuentran aquí y allá emboscados en el gran estado de Nueva York, donde la población, las costumbres y las tradiciones permanecen fijas, mientras el gran torrente de migración y mejoramiento, que está haciendo cambios incesantes en otras partes de este país inquieto, pasa sin ser observado. Son como esos pequeños rincones de agua quieta que bordean un arroyo rápido, donde podemos ver la paja y la burbuja ancladas tranquilamente, o girando lentamente en su puerto mimético, sin ser molestadas por la corriente que pasa. Aunque han transcurrido muchos años desde que recorrí las sombras adormecidas de Sleepy Hollow, aún me pregunto si no encontraría los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su resguardado seno. En este rincón de la naturaleza habitó, en un periodo remoto de la historia americana, es decir, hace unos 30 años, un digno sujeto llamado Ichabod Crane, que residía, o como él lo expresaba, permanecía, en Sleepy Hollow, con el propósito de instruir a los niños de la vecindad. Era nativo de Connecticut, un estado que abastece a la Unión con pioneros tanto para la mente como para el bosque y envía anualmente sus legiones de leñadores fronterizos y maestros de escuelas rurales. El cognomento de Crane no era inaplicable a su persona. Era alto pero extremadamente flaco, con hombros estrechos, brazos y piernas largos, manos que colgaban a 1 kilómetro de sus mangas, pies que podrían haber servido de palas, y todo su cuerpo colgaba extremadamente suelto. Su cabeza era pequeña y plana en la parte superior, con enormes orejas, grandes ojos verdes vidriosos y una nariz larga y aguileña, de manera que parecía una veleta posada sobre su delgado cuello para indicar de qué manera soplaba el viento. Verlo caminar a grandes zancadas por el perfil de una colina en un día ventoso, con su ropa ondeando y revoloteando a su alrededor, uno podría haberlo confundido con el genio de la hambruna descendiendo sobre la tierra, o algún espantapájaros fugado de un campo de maíz. Su escuela era un edificio bajo de una sola gran sala, rudamente construido con troncos. Las ventanas, parcialmente vidriadas, estaban parchadas con hojas de antiguos cuadernos. Estaba asegurada de la manera más ingeniosa durante las horas vacantes, mediante un zarcillo torcido en el asa de la puerta y estacas colocadas contra las contraventanas, de modo que, aunque un ladrón pudiera entrar con facilidad, encontraría cierta dificultad en salir. Una idea muy probablemente tomada por el arquitecto, Van Houten, del misterio de una trampa para anguilas. La escuela se encontraba en una situación bastante solitaria pero agradable, justo al pie de una colina arbolada, con un arroyo corriendo cerca y un formidable abedul creciendo en uno de sus extremos. Desde allí podía escucharse el leve murmullo de las voces de sus alumnos repasando sus lecciones en un somnoliento día de verano, como el zumbido de una colmena, interrumpido de vez en cuando por la voz autoritaria del maestro en tono de amenaza o mando, o tal vez por el espantoso sonido del abedul, mientras incitaba a algún rezagado a lo largo del florido camino del conocimiento. La verdad sea dicha, era un hombre concienzudo, y siempre tenía en mente la máxima dorada: ahorrar la vara es malcriar al niño. Los alumnos de Ichabod Crane ciertamente no estaban malcriados. No quiero que se imagine, sin embargo, que él era uno de esos crueles potentados de la escuela que disfrutan con el sufrimiento de sus sujetos. Por el contrario, administraba justicia con discriminación más que con severidad, descargando el peso de las espaldas de los débiles y cargándoselo a los fuertes. El muchacho enclenque y tímido que se estremecía al más leve golpe de la vara era perdonado con indulgencia. Sin embargo, la justicia se cumplía aplicando el doble de castigo a algún testarudo mocoso holandés, de faldas anchas, que se enfurruñaba, se hinchaba y se volvía terco y hosco bajo el abedul. Todo esto lo llamaba a cumplir con su deber hacia sus padres, y nunca infligía un castigo sin seguirlo con la seguridad, tan reconfortante para el mocoso dolorido,
de que lo recordaría y le agradecería por ello el día más largo de su vida. Cuando terminaban las horas de clase, era incluso el compañero y camarada de los niños mayores. Y en las tardes festivas acompañaba a algunos de los más pequeños a sus hogares, especialmente aquellos que casualmente tenían hermanas bonitas o buenas amas de casa por madres, conocidas por las comodidades de la despensa. De hecho, le convenía mantener buenas relaciones con sus alumnos. Los ingresos procedentes de su escuela eran pequeños y apenas habrían sido suficientes para proporcionarle el pan de cada día, porque tenía un gran apetito, y aunque delgado, tenía los poderes dilatadores de una anaconda. Pero para complementar su manutención, según la costumbre del país en esas partes, se alojaba y comía en las casas de los granjeros cuyos hijos instruía. Con estos vivía sucesivamente una semana a la vez, recorriendo así todo el vecindario con todas sus pertenencias mundanas atadas en un pañuelo de algodón, para que todo esto no resultara demasiado oneroso para los bolsillos de sus rústicos patrones, quienes tienden a considerar los costos de la educación como una pesada carga e imaginan a los maestros de escuela como simples parásitos. Tenía varias maneras de hacerse tanto útil como agradable. Asistía ocasionalmente a los granjeros con sus trabajos más ligeros, ayudaba a hacer el heno, reparaba las cercas, llevaba a los caballos a beber agua, conducía las vacas del pasto y cortaba leña para el fuego invernal. Dejó de lado también toda la dignidad dominante y el mandato absoluto con los que se imponía en su pequeño imperio, la escuela, y se volvió maravillosamente afable y encantador. Se ganaba el favor de las madres acariciando a los niños, especialmente a los más pequeños. Y como el valiente león que en otro tiempo sostuvo tan magnánimamente al cordero, se sentaba con un niño en una rodilla y mecía la cuna con su pie durante horas enteras. Además de sus otros oficios, era el maestro de canto del vecindario y conseguía muchas monedas instruyendo a los jóvenes en la salmodia. Era un asunto de no poca vanidad para él los domingos tomar su puesto frente a la galería de la iglesia, con una banda de cantores escogidos donde en su propia mente superaba completamente al párroco. Es cierto que su voz resonaba muy por encima del resto de la congregación, y aún existen quiebros peculiares que se escuchan en esa iglesia, y que incluso pueden oírse a 1 kilómetro de distancia, justo al otro lado del estanque del molino, en una tranquila mañana de domingo, que se dice descienden legítimamente de la nariz de Ichabod Crane. Así, mediante diversos pequeños recursos en esa ingeniosa forma que comúnmente se denomina de cualquier manera posible, el digno pedagogo se las arreglaba bastante bien, y todos los que no entendían nada de la dificultad del trabajo intelectual pensaban que llevaba una vida maravillosamente fácil. El maestro de escuela suele ser un hombre de cierta importancia en el círculo femenino de un vecindario rural, considerado una especie de persona ociosa y caballerosa, de gustos y logros vastamente superiores a los de los rudos labradores del campo e inferior en sabiduría solo al párroco. Su aparición, por lo tanto, tiende a causar cierto alboroto en la mesa de té de una granja y la adición de un plato adicional de pasteles o dulces, o quizá la exhibición de una tetera de plata. Nuestro hombre de letras, por tanto, era particularmente feliz en las sonrisas de todas las damiselas del campo. Cómo destacaba entre ellas en el cementerio entre los servicios de los domingos, recogiendo uvas para ellas de las vides silvestres que invadían los árboles circundantes, recitando para su entretenimiento todos los epitafios de las lápidas, o paseando con toda una bandada de ellas a lo largo de las orillas del cercano estanque del molino, mientras los rudos muchachos del campo, más tímidos, se colgaban torpemente atrás, envidiando su superior elegancia e intelecto. Por su vida medio itinerante, también era una especie de gaceta ambulante, llevando todo el presupuesto de chismes locales de casa en casa, de modo que su presencia siempre era recibida positivamente. Además, las mujeres lo estimaban como un hombre de gran erudición, pues había leído varios libros y era un maestro perfecto de la historia de la brujería en Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, en la cual, por cierto, creía firmemente y con potencia. Era de hecho una extraña mezcla de perspicacia pequeña y credulidad simple. Su interés por lo inexplicable y sus poderes para digerirlo eran igualmente extraordinarios, y ambos se habían incrementado por su residencia en esta región hechizada. Ningún relato era demasiado tosco o monstruoso para su capacidad. A menudo era su deleite, después de que su escuela era despedida por la tarde, estirarse sobre el lecho rico de trébol que bordeaba el pequeño arroyo que gimoteaba junto a su escuela y allí repasar los cuentos funestos de Mather hasta que el atardecer borroso del anochecer hacía que la página impresa se convirtiera en una mera niebla ante sus ojos.
Luego, a medida que se encaminaba por pantano y arroyo y el horrible bosque hasta la granja donde estaba alojado, cada sonido de la naturaleza en esa hora embrujada agitaba su imaginación. El lamento del chotacabras desde la ladera, el sonido de los sapos, ese presagio de tormenta, el lúgubre ulular de la lechuza o el crujido repentino en el matorral de aves asustadas por algún depredador cercano. Las luciérnagas brillaban intensamente, especialmente en los lugares más oscuros. A veces lo sobresaltaban cuando una de brillo inusual cruzaba su camino, y si por casualidad un torpe insecto levantaba vuelo y chocaba con él, el pobre Ícabod estaba listo para dar el último suspiro, creyendo que había sido víctima de un maleficio de bruja. Su único recurso en tales momentos, ya fuera para ahogar el pensamiento o espantar a los espíritus malignos, era cantar melodías de salmos. La buena gente de Sleepy Hollow, cuando se sentaban en sus puertas por la tarde, a menudo se llenaban de asombro al escuchar su melodía nasal en dulce vínculo prolongado, flotando desde la colina lejana o por el camino sombrío. Otro de sus temores placenteros era pasar largas noches de invierno con las viejas esposas holandesas, mientras ellas hilaban junto al fuego, con una fila de manzanas asándose y chisporroteando en la chimenea, escuchando sus maravillosos relatos de fantasmas, duendes y lugares encantados, campos, arroyos, puentes y casas, y en especial del temido jinete sin cabeza. Les deleitaba igual con sus anécdotas de brujería y de los terribles presagios y portentosas visiones y sonidos en el aire que prevalecían en los primeros tiempos de Connecticut, y las asustaba de manera lamentable con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces, y con el alarmante hecho de que el mundo realmente giraba y que estaban la mitad del tiempo de cabeza. Pero si había un placer en todo esto, mientras se acurrucaba cómodamente en el rincón de la chimenea de una habitación que estaba toda resplandeciente con el fuego crepitante, y donde por supuesto ningún espectro se atrevía a mostrar su cara, era caro en cuanto a los terrores de su subsiguiente camino de regreso a casa. Qué formas y sombras terribles asaltaban su camino, en medio del tenue y espectral resplandor de una noche nevada. Con qué mirada llena de anhelo observaba cada rayo titilante de luz que se filtraba a través de los campos desiertos desde alguna ventana distante. Cuántas veces se sentía aterrado por algún arbusto cubierto de nieve que como un espectro envuelto en sábanas se interponía en su camino. Cuántas veces se encogía con un pavor que le helaba la sangre al sonido de sus propios pasos sobre la capa helada debajo de sus pies, y temía mirar por encima de su hombro, no fuera que viera algún ser extraño y grotesco marchando justo detrás de él. Y cuántas veces quedaba totalmente aterrorizado por alguna ráfaga de viento huracanado, aullando entre los árboles, con la idea de que era el jinete sin cabeza en una de sus escapadas nocturnas. Todo esto, sin embargo, eran meros terrores de la noche, fantasmas de la mente que caminan en la oscuridad. Aunque había visto muchos espectros en su tiempo, y más de una vez había sido acosado por Satanás en diversas formas, en sus solitarias caminatas, sin embargo, la luz del día ponía fin a todos estos males. Habría llevado una vida placentera, a pesar del diablo y todas sus obras, si su camino no hubiera sido cruzado por un ser que causa más perplejidad al hombre mortal que fantasmas, duendes y toda la raza de brujas juntas, y ese ser era una mujer. Entre los discípulos musicales que se reunían una noche a la semana para recibir sus enseñanzas en Salmodia estaba Katrina Van Tassel, la hija y única descendiente de un próspero granjero holandés. Era una joven floreciente de apenas 18 años, rolliza como una perdiz, madura y atractiva, con mejillas rosadas como uno de los duraznos de su padre y universalmente conocida, no solo por su belleza, sino por sus vastas expectativas. Además, era un poco coqueta, como se podía percibir incluso en su vestimenta, que era una mezcla de modas antiguas y modernas, de manera que mejor resaltaba sus encantos. Llevaba los adornos de oro puro que su tatarabuela había traído de Sardam, el tentador corpiño de los tiempos antiguos, y además una provocativamente corta enagua para mostrar el pie y el tobillo más bonitos de toda la comarca. Ichabod Crane tenía un corazón blando e ingenuo. No es de extrañar que algo tan tentador pronto encontrara favor en sus ojos, especialmente después de haberla visitado en su mansión paterna. El viejo Baltus Van Tassel era una imagen perfecta de un granjero próspero, satisfecho y de corazón liberal. Es cierto que rara vez dirigía sus ojos o pensamientos más allá de los límites de su propia granja, pero dentro de esos límites todo estaba conveniente, feliz y bien acondicionado. Estaba satisfecho con su riqueza, pero no orgulloso de ella, y se jactaba de la abundancia generosa más que del estilo en el que vivía.
Su fortaleza estaba situada en las orillas del Hudson, en uno de esos rincones verdes, protegidos y fértiles en los que los granjeros holandeses tienen tanto gusto por anidar. Un gran olmo extendía sus amplias ramas sobre ella, al pie del cual brotaba una fuente de agua dulce y suave en un pequeño pozo formado por un barril. Y luego se escurría centelleante a través del pasto hacia un arroyo vecino que balbuceaba entre alisos y sauces enanos. Cerca de la casa de campo había un granero vasto que podría haber servido para una iglesia. Cada ventana y rendija parecía estar a punto de estallar con los tesoros de la granja. El batir resonaba dentro de él desde la mañana hasta la noche. Golondrinas y aviones revoloteaban piando alrededor de los aleros, y filas de palomas, algunas con un ojo vuelto hacia arriba como vigilando el tiempo, algunas con la cabeza bajo las alas o enterradas en sus pechos, y otras hinchadas arrullando y haciendo reverencias a sus compañeras, disfrutaban del sol en el tejado. Cerdos lustrosos y corpulentos gruñían en el reposo y la abundancia de sus chiqueros, de donde salían de vez en cuando tropas de lechones para olfatear el aire. Un escuadrón majestuoso de gansos blancos navegaba en un estanque adyacente, escoltando flotas de patos. Regimientos de pavos gorjeaban por el corral, y gallinas de Guinea se agitaban por él, como amas de casa malhumoradas, con su chirriante y descontenta voz. Ante la puerta del granero se pavoneaba el gallo gallardo, ese ejemplo de esposo, guerrero y caballero, aplaudiendo sus alas bruñidas y cacareando con orgullo y alegría en su corazón, a veces rasgando la tierra con sus patas y luego llamando generosamente a su siempre hambrienta familia de esposas e hijos a disfrutar del bocado rico que había descubierto. A la boca del pedagogo se le hizo agua al ver esta suntuosa promesa de víveres para el invierno lujoso. En su mente devoradora se imaginaba un lechón asado con un pudín en el vientre y una manzana en la boca. Las palomas se encontraban cómodamente acostadas en una tarta, tapadas con una colcha de masa. Los gansos nadaban en su propio jugo, y los patos emparejados cómodamente en platos como acurrucadas parejas de casados con una decente porción de salsa de cebolla. En los lechones veía esculpido el futuro tocino lustroso y el jamón jugoso y sabroso. No había un pavo que no visualizara con delicadeza atado, con su molleja bajo el ala, y tal vez un collar de salchichas aromáticas, e incluso el brillante gallo de coro yacía despatarrado de espaldas en un plato lateral, con las garras levantadas, como si implorara esa misericordia que su espíritu caballeresco desdeñó pedir en vida. Mientras Ícabod imaginaba todo esto, recorría con sus grandes ojos verdes los ricos campos de trigo, de centeno, de alforfón y maíz indio, y los huertos cargados de frutos rojizos que rodeaban el cálido caserío de Van Tassel. Su corazón suspiraba por la muchacha que heredaría estos dominios, y su imaginación se expandía con la idea de que podrían convertirse fácilmente en dinero e invertir ese dinero en inmensas extensiones de tierras vírgenes y palacios de tablillas en el desierto. No, su fantasía ocupada ya realizaba sus esperanzas y le presentaba a la floreciente Katrina con toda una familia de niños montados en la parte superior de un carro cargado con bártulos domésticos, con ollas y calderos colgando debajo. Se veía a sí mismo cabalgando sobre una yegua andante con un potrillo a sus talones, emprendiendo el camino a Kentucky, Tennessee, o quién sabe dónde. Cuando entró en la casa, la conquista de su corazón fue completa. Era una de esas amplias casas de campo, con techos altos pero con pendientes bajas, construidas al estilo transmitido por los primeros colonos holandeses. Los aleros bajos y salientes formaban una galería a lo largo del frente, que podía cerrarse en caso de mal tiempo. Debajo de esto colgaban mayales, arneses, diversos utensilios agrícolas y redes para pescar en el río cercano. Se habían construido bancos a lo largo de los lados para uso veraniego, y una gran rueca en un extremo y una mantequera en el otro mostraban los diversos usos a los que se podía dedicar este importante porche. Desde esta galería, el asombrado Ícabod entró al salón, que formaba el centro de la mansión y el lugar de residencia habitual. Aquí, filas de resplandeciente peltre, dispuestas en un largo aparador, deslumbraban sus ojos. En una esquina se encontraba una enorme bolsa de lana, lista para ser hilada. En otra, una cantidad de tejido de calidad recién salido del telar. Mazorcas de maíz indio y guirnaldas de manzanas y duraznos secos colgaban en festones alegres a lo largo de las paredes, entremezclados con las guirnaldas de pimientos rojos. Una puerta entreabierta le permitía asomarse al mejor salón, donde las sillas con patas garras y las mesas de caoba oscura brillaban como espejos. Los morillos, con su acompañamiento de pala y tenazas, relucían desde su escondite de puntas de espárragos.
Naranjas falsas y conchas de caracolas decoraban la repisa de la chimenea, cadenas de huevos de aves de varios colores pendían sobre ella. Un gran huevo de avestruz colgaba del centro de la sala, y un armario de esquina, disimuladamente dejado abierto, mostraba inmensos tesoros de vieja plata y porcelana bien remendada. Desde el momento en que Ichabod puso sus ojos en estas regiones de deleite, la paz de su mente se terminó, y su único estudio fue cómo ganar los afectos de la inigualable hija de Van Tassel. En esta misión, sin embargo, tuvo más dificultades reales de las que generalmente caían en la suerte de un caballero andante de antaño, que rara vez tenía que lidiar con algo más que gigantes, hechiceros, dragones de fuego y tales adversarios fácilmente conquistables, y tenía que abrirse camino simplemente a través de puertas de hierro y bronce y muros de adamante hasta la fortaleza donde la dama de su corazón estaba confinada, lo cual lograba tan fácilmente como un hombre cortaría su camino hasta el centro de un pastel de Navidad. Y luego la dama le daba su mano como cuestión de curso. Ichabod, por el contrario, tenía que abrirse camino al corazón de una coqueta campesina, rodeada de un laberinto de caprichos y antojos que presentaban siempre nuevas dificultades e impedimentos. Y tenía que enfrentar a una multitud de temibles adversarios de carne y hueso, los numerosos admiradores rústicos que acechaban cada portal a su corazón, vigilándose el uno al otro con ojos atentos y coléricos, pero dispuestos a lanzarse en una causa común contra cualquier nuevo competidor. Entre ellos el más formidable era un robusto y bullicioso personaje de nombre Abraham, o según la abreviación holandesa, Brom van Brunt. Era el héroe de los alrededores, cuyos logros de fuerza y valentía resonaban en toda la comarca. Era de hombros anchos y articulaciones fuertes, con cabello corto y rizado, y una cara franca pero no desagradable, con una mezcla de diversión y arrogancia. Debido a su colosal figura y sus grandes capacidades físicas, había recibido el apodo de Brom Bones, por el cual era universalmente conocido. Era famoso por su gran conocimiento y habilidad en la equitación. Siempre estaba a la cabeza en todas las carreras y peleas de gallos, y con la ascendencia que la fuerza física siempre adquiere en la vida rústica, era el árbitro en todas las disputas, colocando su sombrero de lado y dando sus decisiones con un aire y tono que no admitían réplica ni apelación. Siempre estaba listo tanto para una pelea como para una fiesta, pero tenía más travesura que maldad en su composición, y con toda su ruda prepotencia, en el fondo poseía un fuerte tinte de buen humor. Tenía 3 o 4 compañeros inseparables que lo consideraban su modelo y con quienes recorría el campo, asistiendo a cada escena de conflicto o diversión en kilómetros a la redonda. En tiempo frío se distinguía por un gorro de piel rematado con una llamativa cola de zorro, y cuando la gente en una reunión campesina divisaba esta cresta bien conocida a lo lejos, revoloteando entre un grupo de jinetes intrépidos, siempre se preparaban para enfrentar una tormenta. A veces se escuchaba a su grupo galopar pasadas las casas de campo a medianoche, con gritos y alaridos, como una tropa de cosacos del Danubio. Y las ancianas, sobresaltadas y despertadas de su sueño, escuchaban por un momento hasta que el tumulto se alejaba, exclamando luego: «Ahí va Brom Bones y su pandilla». Los vecinos lo miraban con una mezcla de asombro, admiración y buena voluntad. Y cuando ocurría alguna travesura loca o riña rústica en la vecindad, siempre movían la cabeza y afirmaban que Brom Bones estaba detrás de eso. Este alborotador héroe había señalado desde hacía tiempo a la floreciente Katrina como el objeto de sus rústicos galanteos, y aunque sus jugueteos amorosos eran algo así como las tiernas caricias y mimos de un oso, se rumoreaba que ella no desalentaba del todo sus esperanzas. Cierto es que sus avances eran señales para que los rivales se retiraran, quienes no sentían ninguna inclinación de desafiar a un león en sus amores, tanto que cuando se veía su caballo atado a la cerca de los Van Tassel en una noche de domingo, un signo seguro de que su dueño estaba cortejando, o como se decía, haciendo chispas dentro, todos los demás pretendientes pasaban desesperanzados, llevando su guerra a otras partes. Tal era el formidable rival con quien Ichabod Crane tenía que enfrentarse. Y considerando todas las cosas, un hombre más robusto que él habría renunciado a la competencia, y un hombre más sabio habría desesperado. Sin embargo, él tenía una feliz mezcla de flexibilidad y perseverancia en su naturaleza. Era en forma y espíritu como un junco flexible, cediendo pero fuerte. Aunque se doblaba, nunca se rompía, y aunque se inclinaba bajo la menor presión, en el momento en que ésta desaparecía, ¡hop!, se erguía y llevaba la cabeza tan alta como siempre. Enfrentarse abiertamente en el campo contra su rival habría sido una locura, pues no era un hombre que se dejara frustrar en sus amores, al igual que ese tempestuoso amante Aquiles. Ichabod, por lo tanto,
Hizo sus avances de una manera silenciosa y suavemente insinuante. Al amparo de su carácter de maestro de canto, realizaba frecuentes visitas a la granja, no porque tuviera algo que temer de la interferencia entrometida de los padres, que a menudo es una piedra de tropiezo en el camino de los amantes. Balt Van Tassel era un alma indulgente. Amaba a su hija más que a su pipa, y como hombre razonable y excelente padre, la dejaba hacer su voluntad en todo. Su notable esposa también tenía suficiente que hacer atendiendo su hogar y cuidando sus aves de corral, pues como observaba sabiamente, los patos y gansos son cosas tontas y deben ser vigilados, pero las niñas pueden cuidar de sí mismas. Así, mientras la ocupada dama se afanaba por la casa o manejaba su rueca en un extremo del pórtico, el honesto Balt se sentaba fumando su pipa vespertina en el otro, observando los logros de un pequeño guerrero de madera que, armado con una espada en cada mano, luchaba valientemente contra el viento en la punta del granero. Mientras tanto, Íchabod cortejaba a la hija junto al manantial bajo el gran olmo o paseando al atardecer, esa hora tan favorable para la elocuencia del amante. No pretendo saber cómo se conquistan y ganan los corazones de las mujeres. Para mí, siempre han sido asuntos enigmáticos y admirables. Algunos parecen tener solo un punto vulnerable o puerta de acceso, mientras que otros tienen 1000 avenidas y pueden ser capturados de 1000 maneras diferentes. Es un gran triunfo de habilidad ganar el primero, pero una prueba aún mayor de estrategia mantener la posesión del segundo, pues el hombre debe luchar por su fortaleza en cada puerta y ventana. Por lo tanto, el que gana 1000 corazones comunes merece algo de renombre, pero el que mantiene un dominio incontestado sobre el corazón de una coqueta es de hecho un héroe. Cierto es que este no era el caso con el invencible Brom Bones, y desde el momento en que Ichabod Crane hizo sus avances, los intereses del primero evidentemente declinaron. Su caballo ya no se veía atado a las vallas los domingos por la noche, y surgió una enemistad mortal entre él y el preceptor de Sleepy Hollow. Brom, quien tenía un grado de ruda caballerosidad en su naturaleza, habría querido llevar los asuntos a una guerra abierta y resolver sus pretensiones hacia la dama según el modo de esos razonadores más concisos y simples, los caballeros andantes de antaño, mediante el combate singular. Sin embargo, Íchabod era demasiado consciente de la superior fuerza de su adversario para entrar en las listas contra él. Había escuchado un comentario de Bones en la que decía que doblaría al maestro de escuela y lo pondría en un estante de su propia escuela, y era demasiado prudente para darle una oportunidad. Había algo extremadamente provocador en este sistema obstinadamente pacífico, pues dejaba a Brom sin alternativa alguna más que recurrir a los fondos de su ingenio rústico e imponerle bromas prácticas groseras a su rival. Íchabod se convirtió en el objeto de una persecución extravagante por parte de Bones y su pandilla de jinetes. Molestaban sus hasta entonces pacíficos dominios, ahumaban su escuela de canto taponando la chimenea, irrumpían en la escuela de noche a pesar de sus formidables cerraduras de mimbre y estacas de ventana y ponían todo patas arriba, de modo que el pobre maestro de escuela comenzó a pensar que todas las brujas del país celebraban sus reuniones allí. Lo más irritante de todo era que Brom no perdía oportunidad de ridiculizar a Íchabod frente a su amada. Incluso tenía un perro travieso al que había enseñado a aullar de forma cómica, presentándolo como el supuesto rival de Íchabod para darle lecciones de canto religioso. De esta manera, las cosas continuaron durante algún tiempo, sin producir ningún efecto material en las posiciones relativas de los rivales. En una apacible tarde otoñal, Íchabod, en un estado de ánimo pensativo, estaba entronizado en el alto taburete desde donde solía vigilar todos los asuntos de su pequeño reino literario. En su mano sostenía una férula, ese cetro de poder despótico. El abedul de la justicia reposaba sobre 3 clavos detrás del trono, un terror constante para los que hacían el mal, mientras que en el escritorio frente a él podían verse varios artículos de contrabando y armas prohibidas, detectados en las personas de muchachos ociosos, como manzanas a medio comer, pistolas de juguete, trompos, jaulas para moscas y legiones enteras de gallos de papel furiosos. Aparentemente, se había infligido alguna acción de justicia aterradora recientemente, ya que todos sus alumnos estaban ocupados con sus libros o murmuraban disimuladamente detrás de ellos con un ojo siempre puesto en el maestro, y un tipo de silencio vibrante reinaba en toda el aula. Fue súbitamente interrumpido por la aparición de un sirviente con chaqueta y pantalones de arpillera, un fragmento de sombrero de corona redonda, como el gorro de Mercurio, y montado en el lomo de un desgreñado y medio domado potro salvaje que manejaba con una cuerda a modo de cabestro.
Llegó ruidosamente hasta la puerta de la escuela con una invitación para que Ichabod asistiera a una fiesta de costura que se celebraría esa noche en casa de Van Tassel, y habiendo entregado su mensaje con ese aire de importancia y esfuerzo por usar un lenguaje rebuscado, cruzó el arroyo a toda velocidad y se le vio huir por el valle, lleno de la importancia y la prisa de su misión. Ahora todo era ajetreo y bullicio en el antes tranquilo salón de clases. Los alumnos fueron apresurados en sus lecciones sin detenerse en nimiedades. Aquellos que eran ágiles se saltaron la mitad con impunidad, y aquellos que eran lentos recibieron de vez en cuando una aplicación diligente en la retaguardia para acelerar su ritmo o ayudarlos a superar una palabra difícil. Los libros fueron arrojados a un lado sin ser guardados en los estantes, los tinteros fueron derribados, los bancos tirados, y toda la escuela fue liberada una hora antes de lo habitual, irrumpiendo como una legión de diablillos jóvenes, gritando y alborotando por el prado en alegría por su temprana emancipación. Ichabod se preparó con esmero. Pasaba al menos media hora extra en su tocador, cepillando y embelleciendo su mejor, y en realidad único, traje de negro oxidado, y arreglando sus mechones con un trozo de espejo roto que colgaba en la escuela. Para poder presentarse ante su dama con el verdadero estilo de un caballero, tomó prestado un caballo del granjero con quien estaba hospedado, un irascible viejo holandés llamado Hans van Ripper. Así, montado gallardamente, salió como un caballero andante en busca de aventuras. Pero es apropiado que, en el verdadero espíritu de la historia romántica, dé cuenta de la apariencia y equipamiento de mi héroe y su corcel. El animal que montaba era un caballo de tiro destrozado que había sobrevivido casi todo menos su malicia. Era enjuto y desgreñado, con un cuello como el de una oveja y una cabeza semejante a un martillo. Su melena y cola oxidadas estaban enredadas y llenas de abrojos. Un ojo había perdido su pupila y brillaba espectralmente, mientras que el otro tenía el brillo de un verdadero demonio. Aún así, debió haber tenido fuego y brío en su momento, si podemos juzgar por el nombre que llevaba, Polvorilla. De hecho, había sido el caballo favorito de Van Ripper, quien era un jinete furioso y probablemente había infundido algo de su propio espíritu en el animal. Aunque viejo y destrozado, había más del demonio oculto en él que en cualquier yegua joven del país. Ichabod era una figura adecuada para tal corcel. Cabalgaba con estribos cortos que llevaban sus rodillas casi hasta la perilla de la silla. Sus afilados codos sobresalían como los de un saltamontes. Llevaba su fusta perpendicularmente en su mano, como un cetro. Y mientras su caballo trotaba, el movimiento de sus brazos se parecía al aleteo de un par de alas. Un pequeño sombrero de lana descansaba en la punta de su nariz, ya que así se podría llamar su escaso mechón de frente, y las faldas de su abrigo negro ondeaban casi hasta la cola del caballo. Tal era la apariencia de Ichabod y su corcel mientras salían renqueando por la puerta de Hans van Ripper, y era en conjunto una aparición que rara vez se encuentra a plena luz del día. Era, como he dicho, un hermoso día otoñal. El cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza vestía esa rica y dorada librea que siempre asociamos con la idea de abundancia. Los bosques se habían vestido de un marrón y amarillo sobrio, mientras que algunos árboles de especie más delicada habían sido mordidos por las heladas y mostraban brillantes colores de naranja, púrpura y escarlata. Filas de patos salvajes comenzaban a aparecer alto en el aire. El ladrido de la ardilla se podía escuchar desde las arboledas de hayas y nogales, y el melancólico silbido de la codorniz, a intervalos, desde el campo de rastrojo vecino. Los pajarillos estaban celebrando su banquete de despedida. En el colmo de su festín, revoloteaban, piaban y jugueteaban de arbusto en arbusto, de árbol en árbol, caprichosos por la misma profusión y variedad que los rodeaba. Estaba el honesto petirrojo, el juego favorito de los jóvenes cazadores, con su sonora nota quejumbrosa, y los mirlos revoloteando en nubes negras, y el carpintero de alas doradas con su cresta carmesí, su ancha gorguera negra y espléndido plumaje, y el pájaro de cedro con sus alas de puntas rojas y cola de puntas amarillas y su pequeña gorra de plumas, y el arrendajo azul, ese presumido ruidoso con su vistoso abrigo azul claro y ropa interior blanca, gritando y parloteando, asintiendo y saltando y haciendo reverencias, y pretendiendo estar en buenos términos con todos los cantores del bosque. Mientras Ichabod avanzaba lentamente en su camino, sus ojos, siempre atentos a cada síntoma de abundancia culinaria, recorrían con deleite los tesoros del alegre otoño. A ambos lados veía vastas reservas de manzanas, algunas colgaban en opulencia abrumadora en los árboles. Otras se recogían en canastas y barriles para el mercado.
Otras se amontonaban en ricas pilas para la prensa de sidra. Más allá, divisaba enormes campos de maíz indio, con sus doradas mazorcas asomando entre la cubierta de hojas, ofreciendo la promesa de tortas y pudín rápido, y las calabazas amarillas yaciendo debajo, mostrando sus bellas y redondas barrigas al sol, dando amplias perspectivas de los más lujosos pasteles. Y luego pasaba por los campos fragantes de trigo sarraceno, respirando el olor del colmenar. Y al verlas, suaves anticipaciones se apoderaban de su mente de delicados panqueques, bien untados de mantequilla y adornados con miel o melaza, hechos por la delicada mano de Katrina Van Tassel. El sol se deslizaba lentamente hacia el oeste, alimentando su mente con muchos dulces pensamientos y suponer endulzados, y Chabot prosiguió su camino a lo largo de una cadena de colinas que miraban hacia algunos de los paisajes más bellos del majestuoso Hudson. El amplio seno del Tappan Zee yacía inmóvil y cristalino, salvo por una suave onda aquí y allá que movía y prolongaba la sombra azul de la montaña distante. Unas pocas nubes ámbar flotaban en el cielo, sin que hubiera aliento de aire que las moviera. El horizonte tenía un tono dorado fino, que cambiaba gradualmente a un verde manzana puro y de allí al profundo azul del cielo. Un rayo inclinado se demoraba en las crestas boscosas de los precipicios que sobresalían en algunas partes del río, profundizando el gris oscuro y púrpura de sus lados rocosos. A lo lejos, una balandra navegaba perezosamente, descendiendo lentamente con la marea, su vela colgando inútilmente del mástil. Y mientras el reflejo del cielo brillaba en el agua tranquila, parecía como si el barco estuviera suspendido en el aire. Hacia la noche, Ichabod llegó al castillo del Heer Van Tassel, el cual encontró lleno con el orgullo y la flor del país adyacente. Viejos granjeros, una escasa raza de rostros de cuero, con chaquetas y calzones de tejido casero, medias azules, enormes zapatos y magníficas hebillas de peltre. Sus activas y marchitas damas, con gorros ceñidos, vestidos cortos de talle largo, faldas de tejido casero, con tijeras y acericos, y coloridos bolsillos de calicó colgando por fuera. Lozanas jóvenes, casi tan anticuadas como sus madres, salvo por un sombrero de paja, un fino lazo, o tal vez un vestido blanco, que daban síntomas de innovación de la ciudad. Los hijos, con cortas chaquetas de faldones cuadrados, con hileras de estupendos botones de latón y su cabello generalmente atado a la moda de la época, especialmente si podían conseguir una piel de anguila para ese fin, ya que en todo el país se consideraba un poderoso nutriente y fortalecedor del cabello. Brom Bones, sin embargo, era el héroe de la escena, habiendo llegado a la reunión en su corcel favorito, atronador, una criatura, como él mismo, llena de brío y travesuras, y que solo él podía manejar. Era de hecho conocido por preferir animales viciosos, propensos a todo tipo de trucos que mantenían al jinete en constante riesgo de su cuello, ya que consideraba que un caballo dócil y bien amaestrado era indigno de un muchacho de espíritu. Yo desearía detenerme a detallar el mundo de encantos que se desplegó ante la vista maravillada de mi héroe al entrar en el salón estatal de la mansión Van Tassel. No aquellos de la multitud de mozas lozanas, con su lujoso despliegue de rojo y blanco, sino los amplios encantos de una genuina mesa de té campestre holandesa en la suntuosa época del otoño. Qué platos amontonados de pasteles de varias y casi indescriptibles clases, conocidos solo por las experimentadas amas de casa holandesas. Había la robusta rosquilla, el tierno buñuelo y el crujiente y quebradizo churro, pasteles dulces y de hojaldre, pasteles de jengibre y de miel y más. Y luego había pasteles de manzana, de durazno y de calabaza, además de rebanadas de jamón y carne de res ahumada, y además deliciosos platos de ciruelas, duraznos, peras y membrillos conservados, sin mencionar sábalo a la parrilla y pollos asados junto con tazones de leche y crema, todo mezclado caóticamente, más o menos como los he enumerado, con la maternal tetera enviando sus nubes de vapor desde el medio. Dios bendiga la marca. Necesito aliento y tiempo para discutir este banquete como se merece, y estoy demasiado ansioso por seguir adelante con mi historia. Afortunadamente, Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su historiador, sino que hizo plena justicia a cada delicadeza. Era amable y agradecido. Su corazón se ensanchaba a medida que su estómago se llenaba de buenas viandas, y su ánimo subía con la comida, como a algunos hombres les pasa con la bebida. No pudo evitar girar sus grandes ojos a su alrededor mientras comía y reírse ante la posibilidad de que algún día pudiera ser el señor de toda esa escena de lujo y esplendor casi inimaginables. Pensó entonces en lo pronto que le daría la espalda a la vieja escuela.
chasquearía los dedos en la cara de Hans Van Ripper y de cualquier otro patrón tacaño y echaría a patadas a cualquier pedagogo itinerante que se atreviera a llamarlo camarada. El viejo Balthus Van Tassel se movía entre sus invitados con una cara dilatada de satisfacción y buen humor, redonda y alegre como la luna de la cosecha. Sus atenciones hospitalarias eran breves pero expresivas, limitándose a un apretón de manos, una palmada en el hombro, una risa fuerte y una invitación apremiante a empezar y servirse. Y ahora el sonido de la música, desde la sala común o el salón, convocaba al baile. El músico era un hombre mayor de cabello canoso que había sido la orquesta itinerante del vecindario por más de medio siglo. Su instrumento era tan viejo y destrozado como él mismo. La mayor parte del tiempo rascaba 2 o 3 cuerdas, acompañando cada movimiento del arco con un movimiento de la cabeza, inclinándose casi hasta el suelo y golpeando con el pie cada vez que una nueva pareja comenzaba. Ichabod se enorgullecía tanto de su habilidad en el baile como de sus poderes vocales. No había un miembro ni una fibra en él que estuviera inactiva. Y para haber visto su estructura colgante en pleno movimiento y sonar y resonar por la habitación, habrías pensado que San Vito mismo, ese bendito patrón del baile, estaba figurando ante ti en persona. Era la admiración de todos los sirvientes, quienes, habiéndose reunido de todas las edades y tamaños de la granja y del vecindario, formaban una pirámide de rostros brillantes en cada puerta y ventana, contemplando con deleite la escena, haciendo rodar sus ojos blancos y mostrando filas de marfil de oreja a oreja. ¿Cómo no iba a estar lleno de ánimo y alegría el maestro castigador de los niños? La dama de su corazón era su pareja en el baile, y sonreía graciosamente en respuesta a todas sus miradas amorosas. Mientras Brom Bones, herido gravemente de amor y celos, se sentaba cavilando solo en un rincón. Cuando el baile terminó, Ichabod fue atraído por un grupo de las personas más sabias, que con el viejo Van Tassel se sentaban fumando en un extremo del porche, charlando sobre tiempos pasados y contando largas historias sobre la guerra. Este vecindario, en la época de la que hablo, era uno de esos lugares altamente favorecidos que abundan en crónicas y grandes hombres. La línea británica y americana había pasado cerca durante la guerra, por lo tanto, había sido escenario de saqueos e infestado de refugiados, bandidos y todo tipo de caballería fronteriza. Había transcurrido el tiempo suficiente para que cada narrador adornara su relato con un poco de ficción apropiada y en la vaguedad de su recuerdo se convirtiera en el héroe de cada hazaña. Estaba la historia de Dofue Martling, un héroe holandés de barba azul que había estado a punto de tomar una fragata británica con un viejo cañón de 9 libras desde un parapeto de barro, solo que su arma estalló en el 6º disparo. Y había un viejo caballero cuyo nombre callaré por ser un señor demasiado rico como para ser mencionado a la ligera, que en la batalla de White Plains, siendo un excelente maestro de defensa, desvió una bala de mosquete con una pequeña espada, de manera que sintió como silbaba alrededor de la hoja y rebotaba en la empuñadura, como prueba de lo cual estaba siempre dispuesto a mostrar la espada, con la empuñadura ligeramente doblada. Había varios más que habían realizado grandes hazañas en el campo de batalla, ninguno de los cuales dejaba de estar convencido de que había tenido una considerable mano en llevar la guerra a una feliz conclusión. Pero todo esto no era nada comparado con los cuentos de fantasmas y apariciones que siguieron. El vecindario está lleno de tesoros legendarios de esa índole. Las historias locales y las supersticiones prosperan mejor en estos refugios protegidos y de asentamiento prolongado, pero son pisoteadas por la multitud cambiante que forma la población de la mayoría de nuestros lugares campestres. Además, en la mayoría de nuestras aldeas no hay aliento para los fantasmas, ya que apenas han tenido tiempo de terminar su primer sueño y moverse en sus tumbas antes de que sus amigos sobrevivientes se hayan marchado del vecindario, de modo que cuando salen por la noche a hacer sus rondas no encuentran a nadie conocido a quien visitar. Esta es quizá la razón por la cual rara vez oímos hablar de fantasmas excepto en nuestras comunidades holandesas más antiguas. La verdadera causa es Sleepy Hollow. La prevalencia de historias sobrenaturales en estas partes se debe sin duda a su vecindad. Había una especie de contagio en el mismo aire que soplaba desde esa región encantada. Exhalaba una atmósfera de sueños y fantasías que infectaba toda la tierra. Varias personas de Sleepy Hollow estaban presentes en la casa de Van Tassel y, como de costumbre, estaban relatando sus leyendas maravillosas. Se contaron muchas historias lúgubres sobre cortejos fúnebres, gritos de duelo y lamentos escuchados y vistos alrededor del gran árbol donde el infortunado mayor André fue capturado y que estaba en el vecindario. También se mencionó la mujer de blanco,
que rondaba la oscura cañada de Raven Rock, y a menudo se la oía gritar en las noches de invierno antes de una tormenta, habiendo perecido allí en la nieve. La mayor parte de las historias, sin embargo, giraban en torno al espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, quien había sido escuchado varias veces últimamente patrullando el campo y, según se decía, ataba su caballo cada noche entre las tumbas del cementerio. La apartada situación de esta iglesia parece haberla convertido siempre en un lugar favorito de espíritus perturbados. Se alza en una colina, rodeada de olmos altos, entre los que sus decentes paredes encaladas brillan modestamente, como la pureza cristiana resplandeciendo a través de las sombras del retiro. Una suave pendiente desciende desde allí hasta una lámina plateada de agua bordeada por altos árboles, entre los cuales se vislumbran las colinas azules del río Hudson. Al mirar su patio cubierto de césped, donde los rayos de sol parecen dormir tan tranquilamente, uno pensaría que allí, al menos, los muertos pueden descansar en paz. En un lado de la iglesia se extiende un amplio valle arbolado, a lo largo del cual un gran arroyo se enfurece entre rocas rotas y troncos de árboles caídos. Sobre una parte profunda y negra del arroyo, no muy lejos de la iglesia, antiguamente se había levantado un puente de madera. El camino que conducía a él y el propio puente estaban densamente sombreados por árboles que se inclinaban sobre él, lo que le daba un aire sombrío incluso durante el día, pero producía una oscuridad temerosa por la noche. Tal era uno de los lugares favoritos del jinete sin cabeza y el lugar donde más frecuentemente se encontraba con él. La historia se contaba sobre el viejo Brower, un incrédulo hereje en materia de fantasmas, que encontró al jinete mientras regresaba de su incursión en Sleepy Hollow y se vio obligado a montar detrás de él, galopando a través de la maleza y la breña, por colinas y pantanos, hasta que llegaron al puente, cuando el jinete repentinamente se convirtió en un esqueleto. Arrojó al viejo Brower al arroyo y se lanzó sobre las copas de los árboles con un estruendo brutal. Este relato fue igualado de inmediato por una aventura 3 veces más maravillosa de Brom Bones, quien veía el galope del jinete hessiano como el simple paseo de un viajero cualquiera. Afirmaba que al regresar una noche del pueblo vecino de Sing, había sido alcanzado por este jinete de medianoche y que había ofrecido correr una carrera con él por un tazón de ponche, y que habría ganado, pues Atronador había dejado atrás al caballo del espectro. Pero justo cuando llegaron al puente de la iglesia, el jinete hessiano huyó y desapareció en un destello de fuego. Todos estos relatos contados en ese tono somnoliento con el que los hombres hablan en la oscuridad, las caras de los oyentes solo de vez en cuando iluminadas por el resplandor casual de una pipa, calaron profundamente en la mente de Ichabod. Los recompensó con extractos generosos de su valioso autor, Cotton Mather, y añadió muchos eventos maravillosos que habían tenido lugar en su natal Connecticut, y vistas terribles que había presenciado en sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow. La celebración ahora se fue deshaciendo gradualmente. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en sus carros y se los oía por un tiempo, traqueteando por los caminos huecos y colinas distantes. Algunas de las damiselas montaron en grupas detrás de sus pretendientes favoritos, y su risa alegre, mezclada con el ruido de los cascos, resonaba por los bosques silenciosos, sonando cada vez más débil hasta que gradualmente se desvanecía y la escena ruidosa de algarabía y diversión quedaba toda en silencio y desierta. Ichabod se quedó atrás, de acuerdo con la costumbre de los amantes del campo, para tener una charla a solas con la heredera, convencido por completo de que ahora estaba en el camino del éxito. No pretenderé decir lo que pasó en esta entrevista porque de hecho no lo sé. Algo, sin embargo, temo que salió mal, pues ciertamente salió de allí, después de no mucho tiempo, con un aire bastante desolado y abatido. Oh, estas mujeres, estas mujeres. ¿Podría esa chica haber estado jugando alguna de sus coqueterías? ¿Fue todo su estímulo hacia el pobre pedagogo solo una burla para asegurar su conquista sobre su rival? Solo el cielo lo sabe, no yo. Baste decir que Ichabod se marchó con el aire de alguien que había saqueado un gallinero en lugar del corazón de una dama. Sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda para notar la escena de riqueza rural en la que tan a menudo había deleitado su vista, se dirigió directamente al establo y, con varios golpes y patadas, despertó a su corcel de la manera más descortés desde los cómodos aposentos donde estaba durmiendo profundamente, soñando con montañas de maíz y avena y valles enteros. Era el momento de brujería de la noche cuando Ichabod, con el corazón pesado y cabizbajo, emprendió su viaje de regreso a casa a lo largo de las laderas de las altas colinas que se alzan sobre Tarrytown y que había recorrido tan alegremente en la tarde. La hora era tan sombría como él mismo.
Muy por debajo de él, el Tappan Zee se extendía con su oscura e indistinta extensión de aguas, con uno u otro mástil alto de un queche, anclado tranquilamente junto a la tierra. En el sordo silencio de la medianoche, podía incluso escuchar los ladridos del perro guardián desde la orilla opuesta del Hudson, pero era tan vago y débil que solo daba una idea de su distancia de este fiel compañero del hombre. De vez en cuando también el largo canto de un gallo, despertado accidentalmente, resonaba lejano, desde alguna granja entre las colinas, pero era como un sonido onírico en su oído. No ocurrían signos de vida cerca de él, salvo ocasionalmente el melancólico chirrido de un grillo, o quizá el gutural zumbido de una rana toro de un pantano vecino, como si durmiera incómodamente y se girara de repente en su cama. Todas las historias de fantasmas y duendes que había escuchado en la tarde ahora se agolpaban en su recuerdo. La noche se volvía más y más oscura, las estrellas parecían hundirse más en el cielo, y las nubes impetuosas a veces las ocultaban de su vista. Nunca se había sentido tan solitario y desolado. Además, se estaba acercando al mismo lugar donde habían ocurrido muchas de las escenas de las historias de fantasmas. En el centro del camino se alzaba un enorme tulipero que se elevaba como un gigante sobre todos los demás árboles del vecindario y formaba una especie de hito. Sus ramas eran torcidas y fantásticas, lo suficientemente grandes como para formar troncos de árboles ordinarios, retorciéndose casi hasta la tierra y elevándose de nuevo en el aire. Estaba relacionado con la trágica historia del desafortunado André, quien había sido hecho prisionero cerca de allí, y era universalmente conocido como el árbol del mayor André. La gente común lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía por el destino de su desgraciado homónimo y en parte por los relatos de extrañas apariciones y lamentos tristes que se contaban acerca de él. Cuando Ichabod se acercaba a ese temible árbol, comenzó a silbar. Pensó que su silbido fue respondido, pero no era más que una ráfaga barriendo agudamente por entre las ramas secas. Al acercarse un poco más, pensó ver algo blanco colgando en medio del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al mirar más detenidamente se dio cuenta de que era un lugar donde el rayo había rajado el árbol, dejando al descubierto la madera blanca. De repente escuchó un lamento. Le castañaron los dientes y sus rodillas golpearon contra la silla. No era más que el roce de una enorme rama contra otra al balancearse con la brisa. Pasó el árbol sin incidentes, pero nuevos peligros se presentaban ante él. A unos 200 metros del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y corría hacia una cañada pantanosa y densamente arbolada, conocida con el nombre de Pantano de Wiley. Unos cuantos troncos rústicos colocados de lado a lado servían como puente sobre este arroyo. En ese lado del camino donde el arroyo entraba en el bosque, un grupo de robles y castaños, ensortijados densamente con vides de uvas silvestres, arrojaban una sombra cavernosa sobre él. Pasar este puente era la prueba más severa. Fue en este exacto lugar donde el infortunado André fue capturado, y bajo la cobertura de esos castaños y vides estaban escondidos los fornidos granjeros que lo sorprendieron. Este arroyo siempre ha sido considerado embrujado desde entonces, y temerosos son los sentimientos del colegial que debe pasarlo solo después del anochecer. Al acercarse al arroyo, su corazón comenzó a palpitar. Sin embargo, convocó toda su resolución. Dio a su caballo una docena de patadas en las costillas e intentó cruzar el puente a galope, pero en lugar de avanzar, el viejo y perverso animal hizo un movimiento lateral y chocó de costado contra la cerca. Ichabod, cuyos miedos aumentaban con la demora, tiró de las riendas hacia el otro lado y pateó vigorosamente con el pie contrario. Todo fue en vano. Su corcel arrancó, es cierto, pero solo para lanzarse al lado opuesto del camino hacia una maraña de zarzas y arbustos de aliso. Ahora el maestro de escuela aplicó tanto látigo como tacón a las costillas famélicas del viejo polvorilla, quien avanzó a galope, resoplando y bufando, pero se detuvo de golpe justo al lado del puente, con una rapidez que casi envió a su jinete de cabeza por encima de él. Justo en ese momento, un chapoteo al lado del puente captó el oído sensible de Ichabod. En la oscura sombra del bosque, al borde del arroyo, vio algo enorme, deformado y gigantesco. No se movió, pero parecía amontonado en la penumbra, como un monstruo gigantesco listo para saltar sobre el viajero. El cabello del asustado pedagogo se erizó de terror. ¿Qué se podía hacer? Girar y huir ahora era demasiado tarde y además, ¿qué posibilidad había de escapar de un fantasma o duende, si es que lo era, que podía montar sobre las alas del viento? Reuniendo por lo tanto un atisbo de valor,
preguntó con acento balbuceante. ¿Quién eres? No recibió respuesta. Repitió su pregunta con una voz aún más agitada. Aún no hubo respuesta. Una vez más fustigó los costados de la inflexible polvorilla y, cerrando los ojos, irrumpió con fervor involuntario en una melodía de salmo. Justo en ese momento el objeto sombrío del terror se movió y con un alboroto y un salto se colocó de inmediato en el medio del camino. Aunque la noche era oscura y lúgubre, la forma del desconocido podía ahora en alguna medida ser discernida. Parecía ser un jinete de grandes dimensiones, montado en un caballo negro de poderosa figura. No ofreció ni molestia ni sociabilidad, sino que se mantuvo alejado a un lado del camino, trotando al lado ciego del viejo polvorilla, que ahora había superado su miedo y capricho. Íchabod, que no tenía gusto por este extraño compañero de medianoche. Recordando la aventura de Brom Bones con el jinete sin cabeza, apresuró su corcel con la esperanza de dejarlo atrás. Sin embargo, el extraño apresuró su caballo al mismo ritmo. Íchabod frenó y cayó en un paso pensando en dejarse atrás. El otro hizo lo mismo. Su corazón comenzó a hundirse en su pecho. Intentó reanudar su melodía de salmo, pero su lengua reseca se pegó al paladar y no pudo emitir una sola nota. Había algo en el silencio mohoso y obstinado de este pertinaz compañero que era misterioso y aterrador. Pronto se explicó temerosamente. Al subir a una colina, que destacó la figura de su compañero de viaje contra el cielo, gigantesca en altura y envuelta en una capa, Íchabod fue preso del horror al percibir que estaba sin cabeza. Pero su horror creció aún más al observar que la cabeza, que debería haber descansado sobre sus hombros, la llevaba ante él en la perilla de su silla de montar. Su terror se elevó a la desesperación. Descargó una lluvia de patadas y golpes sobre polvorilla, con la esperanza de que un movimiento repentino hiciera que su compañero lo perdiera, pero el espectro arrancó de golpe con él. Entonces se lanzaron a través de espesor y finura. Las piedras volaban y las chispas destellaban en cada salto. Las prendas ligeras de Íchabod ondeaban en el aire, mientras estiraba su largo y delgado cuerpo sobre la cabeza de su caballo en la ansiedad de su huida. Ya habían llegado al camino que giraba hacia Sleepy Hollow, pero Polvorilla, que parecía poseído por un demonio, en lugar de seguir recto, giró en dirección opuesta y se lanzó cuesta abajo a la izquierda. Este camino atravesaba un hueco arenoso sombreado por árboles durante 1 kilómetro hasta llegar al puente famoso en la historia de duendes. Justo más allá se elevaba el montículo verde donde se encontraba la iglesia de Sleepy Hollow. Hasta ahora, el pánico del corcel había dado a su torpe jinete una aparente ventaja en la persecución, pero justo cuando había llegado a la mitad del hueco, las cinchas de la silla cedieron y sintió que se deslizaba bajo él. La agarró por la perilla y trató de mantenerla firme, pero en vano. Tuvo apenas tiempo para salvarse abrazando a Polvorilla por el cuello cuando la silla cayó al suelo y escuchó cómo era pisoteada por su perseguidor. Por un momento cruzó su mente el temor a la ira de Hans Van Ripper, pues era su silla de domingo, pero no era tiempo para miedos menores. El espectro estaba prácticamente en sus talones. ¿Y qué jinete tan torpe era? Tenía grandes dificultades para mantenerse en su lugar, a veces resbalando hacia un lado, a veces hacia el otro, y a veces sacudido en la alta cresta de la columna vertebral de su caballo con una violencia tal que temía que lo partiera en dos. Una apertura en los árboles lo animó con la esperanza de que el puente de la iglesia estaba cerca. El reflejo cambiante de una estrella plateada en el seno del arroyo le dijo que no estaba equivocado. Vio las paredes de la iglesia brillando débilmente bajo los árboles más allá. Recordó el lugar donde el competidor fantasmal de Brom Bones había desaparecido. Si logro llegar a ese puente, pensó Íchabod, estaré a salvo. Justo entonces escuchó al corcel negro jadeando y soplando muy cerca detrás de él. Incluso imaginó que sentía su aliento caliente. Otro espasmo de patadas en las costillas y el viejo Polvorilla saltó sobre el puente, retumbó sobre las tablas resonantes, alcanzó el otro lado e Íchabod lanzó una mirada atrás para ver si su perseguidor desaparecía según la regla en un destello de fuego y azufre. Justo entonces vio al jinete levantarse en los estribos y en el mismo acto arrojar su cabeza hacia él. Íchabod trató de esquivar el horrible proyectil, pero fue demasiado tarde. La cabeza impactó contra su cráneo con un estruendo tremendo. Cayó de cabeza y Polvorilla, el corcel negro y el jinete fantasmal pasaron como un torbellino. No apareció al amanecer. A la mañana siguiente se encontró al viejo caballo sin su silla y con la brida bajo sus pies, comiendo tranquilamente la hierba en la puerta de su amo.
Ichabod no apareció para el desayuno. Llegó la hora de la comida, pero nada de Ichabod. Los chicos se reunieron en la escuela y se pasearon ociosamente por las orillas del arroyo, pero nada del maestro. Hans Van Ripper empezó a sentirse inquieto acerca del destino del pobre Ichabod y de su silla. Se inició una búsqueda y después de una diligente investigación encontraron sus huellas. En una parte del camino que conducía a la iglesia encontraron la silla pisoteada en el suelo. Las huellas de cascos de caballo profundamente impresas en el camino y evidentemente a velocidad furiosa fueron rastreadas hasta el puente. Más allá del puente, en la orilla de una parte ancha del arroyo donde el agua corría profunda y negra, se encontró el sombrero del infortunado Ichabod y cerca de él una calabaza destrozada. Se buscó en el arroyo, pero no se descubrió el cuerpo del maestro de escuela. Hans Van Ripper, como albacea de su patrimonio, examinó el paquete que contenía todas sus pertenencias. Consistía en 2 camisas y media, 2 corbatas, 1 o 2 pares de medias de lana, un par viejo de pantalones cortos de pana, una navaja oxidada, un libro de salmos lleno de orejas de perro y una flauta rota. En cuanto a los libros y muebles de la escuela, pertenecían a la comunidad, salvo la Historia de la Brujería de Cotton Mather, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro de sueños y adivinaciones. En este último había una hoja de papel embadurnada y manchada con varios intentos fallidos para hacer una copia de versos en honor a la heredera de Van Tassel. Esos libros de magia y ese pergamino poético fueron entregados de inmediato a las llamas por Hans Van Ripper, quien desde ese momento en adelante decidió no enviar a sus hijos más a la escuela, observando que jamás había conocido algo bueno que saliera de la lectura y la escritura. Cualquier dinero que el maestro de escuela poseyera y había recibido su pago trimestral 1 o 2 días antes, debió haberlo llevado consigo en el momento de su desaparición. El misterioso acontecimiento causó muchas especulaciones en la iglesia el domingo siguiente. Se formaron corrillos de curiosos y chismosos en el cementerio, en el puente y en el lugar donde se encontraron el sombrero y la calabaza. Se recordaron las historias de Brouwer, de Bones y una serie de otras historias. Después de considerarlas diligentemente todas y compararlas con los síntomas del caso presente, sacudieron la cabeza y llegaron a la conclusión de que Ichabod había sido llevado por el jinete sin cabeza. Como era soltero y no tenía deudas con nadie, nadie se molestó más por él. La escuela se trasladó a otra parte del valle y otro maestro reinó en su lugar. Es cierto, un viejo granjero que había bajado a Nueva York a visitar varios años después y de quien se recibió este relato de la aventura fantasmal, trajo la noticia de que Ichabod Crane seguía vivo, que había dejado el vecindario en parte por miedo al duende y Hans Van Ripper y en parte por mortificación al haber sido repentinamente rechazado por la heredera, que había cambiado sus cuarteles a una parte distante del país. Había mantenido la escuela y estudiado leyes al mismo tiempo. Había sido admitido en el colegio de abogados. Se había convertido en político. Había hecho campaña electoral, escrito para los periódicos y finalmente había sido nombrado juez de tribunal. También Brom Bones, quien poco después de la desaparición de su rival, condujo a la floreciente Katrina en triunfo al altar. Se observó que miraba con extremo conocimiento siempre que se relataba la historia de Ichabod, y siempre rompía en una risa estruendosa cuando se mencionaba la calabaza, lo cual llevó a algunos a sospechar que sabía más sobre el asunto de lo que deseaba contar. Nadie lo duda. Las viejas esposas del país, sin embargo, quienes son las mejores juezas en estos asuntos, sostienen hasta hoy que Ichabod fue llevado por medios sobrenaturales, y es una historia favorita que a menudo se cuenta en el vecindario alrededor del fuego del atardecer invernal. El puente se convirtió más que nunca en un objeto de temor supersticioso, y es posible que esa sea la razón por la que el camino ha sido alterado en los últimos años para acercarse a la iglesia por el borde del estanque del molino. La escuela, al estar desierta, pronto cayó en decadencia, y se decía que estaba encantada por el fantasma del infortunado maestro, y los campesinos, al demorarse en su camino de regreso a casa en una tarde tranquila de verano, a menudo creían oír su voz a lo lejos, entonando un melancólico salmo entre las tranquilas soledades de Sleepy Hollow. El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración del Jinete sin cabeza de Washington Irving. En héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones.